Tratables estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta videocápsula. Hoy estaremos abordando un tema muy importante dentro de la unidad 4, que tiene por título Proyectos de Intervención Grupal y Comunitaria. Si bien es cierto, el proyecto de intervención es un género discursivo del ámbito profesional que cumple con un rol importante en las prácticas profesionales de campos disciplinares como el urbanismo, la sociología, las políticas sociales, desarrollo humano, el trabajo social, la administración pública, la economía y la salud. Sin duda, también podemos decir que su propósito consiste en diagnosticar y caracterizar un problema de orden práctico o una situación problemática para plantear estrategias que permitan articular acciones para su superación. Ejemplo, en el campo del urbanismo y de las políticas sociales se plantean problemáticas como el subdesarrollo en las ciertas cuestiones de urbanismo. Por ejemplo, estaríamos hablando de falta de medios de transportes, el alto grado de analfabetismo, la alta tasa de desnutrición infantil, la falta de canales de comercialización, los vacíos urbanos que no son funcionales a los requerimientos actuales de un desarrollo urbano. Precisamente la intervención puede tener diversas finalidades correctivas, preventivas o de desarrollo. Sin embargo, es importante notar que bajo una u otra modalidad siempre los proyectos se proponen la transformación de la realidad y se centran en el hacer. Más concretamente, se trata de la planificación de acciones articuladas que permitan que el ente, sector, institución, entidad, comunidad o territorio que se debe intervenir alcance un nivel óptimo de funcionamiento o desarrollo. En consecuencia, para que el proyecto sea exitoso, debe contribuir significativamente a la demanda que surge del diagnóstico con base a la situación de la problemática. Objetivos de una intervención grupal y comunitaria. Podemos decir que, entonces, los proyectos de intervención comunitaria o grupal son de gran relevancia porque permiten mejorar el bienestar de colectivos que presentan situaciones problemáticas o de vulnerabilidad. Que quiero dar a entender que un proyecto de intervención es el conjunto de acciones sistemáticas que tienen como propósito solventar situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Una problemática o necesidad de diferentes colectivos para mejorar su calidad de vida y permitirles un desarrollo más eficaz de su propio proyecto de vida. Estos proyectos se centran en transformar la realidad con una finalidad preventiva, correctiva o de desarrollo mediante la ejecución de acciones que permitan ofrecer una solución en función del diagnóstico y las características del problema evaluado, ¿sí? En este tipo de estrategias hace falta la participación de diferentes especialistas o profesionales del área de psicología, de terapia ocupacional,
desarrollo humano, educación social, entre otros, que trabajen conjuntamente con la manera o la persona, o en este caso el trabajador social, para desarrollar un plan más correcto posible y reflejar la realidad social que requiere de una transformación. Precisamente existen varios objetivos, ¿sí? De un proyecto de intervención grupal o comunitaria. El propósito de un proyecto de intervención principal es, claro, mejorar el bienestar social de los destinatarios. Además, a este objetivo se suman otros adicionales que consisten en responder, transformar, promover. Cuando hablo de transformar, hablamos de mejorar o complementar situaciones de la problemática. Responder es situaciones de vulnerabilidad de diversos colectivos y promover es un desarrollo de proyecto vital positivo mediante las acciones de esta intervención. En estos objetivos radica la importancia del proyecto de intervención grupal o comunitaria, necesario para dar solución al problema, necesidad o demandas de un colectivo concreto en situación de dificultad o vulnerabilidad. Este tipo de intervenciones son importantes porque en la consecución de sus metas se consigue que un grupo de personas con un objetivo logren vivir mejor y superen sus problemas o las deficiencias que se presentan. Bueno, pero también existen fases de un proyecto de intervención grupal y comunitaria. El proyecto de intervención consta de diferentes fases. Primero, fases de diagnóstico. 2. La fase de diseño o planificación. 3. La fase de ejecución y seguimiento. 4. Y última, fase de evaluación. Hablemos de la primera fase, de diagnóstico. Es la etapa en la que se recoge información, se analiza la situación y se determina cuál es la problemática para desarrollar el proyecto de manera que en él se aborden todas aquellas necesidades y los requerimientos de la situación. En este primer paso de diagnóstico se tiene que dejar claro cuáles son las necesidades y contexto donde tiene lugar el problema, establecer puntos prioritarios que debe acometer el proyecto, definir el problema, describir la situación, indicar las causas y consecuencias de las dificultades a solventar. También indicar cuál va a ser el destinatario del proyecto, preparar los recursos que se necesitarán y establecer la ubicación del plan de intervención. También hablamos de la fase de diseño o planificación. En esta etapa es y consiste en hacer uso de los datos recabados en la fase anterior para establecer los objetivos y definir el plan de acción con el fin que el proyecto proporcione los resultados esperados. La fase de ejecución y seguimiento es un punto que representa la puesta en práctica de todas las acciones previamente definidas. Aquí se implementan las actividades y tareas que forman parte del proyecto. De igual forma que en la fase 2, en esta etapa se debe reutilizar un rastreo para asegurarse del buen funcionamiento del plan de intervención. Y la cuarta fase de la intervención grupal y comunitaria es la fase de evaluación. Esta etapa final en la que se evalúan todos los resultados obtenidos y se confirma así las metas ya preestablecidas y se da cumplimiento
En caso de ser negativo, se deberá realizar cambios de mejora en el proyecto para cumplir con los objetivos y solucionar el problema. También no olvidemos que para formar parte de esta práctica de proyecto grupal y comunitaria es que se debe de desarrollar diferentes tipos de intervenciones social. Es necesario que al menos contemos con esa información de manera clara y precisa para poder resolver problemas sociales mediante la implementación de políticas que favorezcan un avance. Apreciables estudiantes, fue un gusto estar con ustedes en esta cuarta videocápsula. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.